Hola, bienvenidos a este video donde voy a estar contando una experiencia personal sobre un grupo, una secta a la cual pertenecí, y voy a estar contándoles más o menos la experiencia que tuve y cómo estos grupos operan en las personas. En este canal hay dos videos que yo ya había comentado este tema, pero como muy a grandes rasgos. En este video en específico voy a estar contando más en detalles, digamos, lo que viví de principio a fin, ¿sí? Espero que les guste. Este video es más que nada para ayudar a las personas que siguen dentro de ese grupo, a los que por ahí andan dando vuelta en las redes o en YouTube y se encantan con este tipo de grupos, que tengan cuidado, en específico porque operan a nivel psicológico de una manera muy, muy fuerte, ¿sí? Bueno, no voy a dilatar más y voy a empezarles a contar cómo ingresé a este grupo, ¿sí? En el año 2018 estaba en un periodo a nivel espiritual de una búsqueda, de algo mucho más real, ¿sí? Venía desde el 2015 finales al 2017, en donde pasé por distintas iglesias. Vamos a decir que una bien fuerte fue evangélica, obviamente, pero tuve como una experiencia personal, ¿sí? Que esa lo voy a contar en otro video porque es aparte, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una idea, yo había pertenecido a iglesias evangélicas, ¿sí? Y en el año 2018, no recuerdo bien la fecha, ¿sí? Yo creo que fue a finales, no recuerdo bien. Conozco un grupo por, creo que era YouTube, ¿sí? No me acuerdo bien dónde vi el video, cómo llegó a mí ese video, en el cual me cambió como la mente, ¿sí? Si bien cada experiencia de la vida uno tiene que tomarlo como un aprendizaje, y que todo lo malo que uno pasa, en definitiva, siempre te va a dejar algo bueno, ¿sí? A veces es difícil de aceptar porque no nos gusta, obviamente, vivir cosas malas, pero hay cosas en la vida que realmente cuando la pasás te deja una enseñanza tremenda, y este es el caso. Bueno, en definitiva, en el año 2018 conozco a un grupo en específico que se basaban en el amor al prójimo, ¿sí? Y este grupo, ¿por qué resonó conmigo? Porque yo venía de iglesias evangélicas en donde lo que menos se veía era el amor al prójimo. Entonces, al ingresar en este grupo o a empezar a tener contacto, vamos a decirlo así, con estas personas, yo me sentí como que realmente pertenecía a un grupo de verdad, o sea, sincero, un grupo que de verdad amaba al prójimo, que de verdad quería ayudar a las personas, pero bueno, me encontré con otra realidad. Eh, Como les comentaba, llega a mí un video de un hombre, vamos a decirlo así para no dar nombres, un hombre de tez blanca, ¿sí? Un hombre con mucha sabiduría para hablar, mucha astucia, mucha inteligencia, en donde esta persona hablaba de que el amor al prójimo lo era todo, que si uno le daba de comer a la gente en la calle, si uno lo albergaba en su casa,
si uno lo hacía parte de su familia, la gente que vivía en la calle y le daba ese amor, íbamos como a encontrar el método perfecto para tener una buena espiritualidad, ¿sí? Y en el caso de mi caso personal, obviamente, eh, no era solamente eso, sino que esta persona decía que haciendo este tipo de cosas íbamos a conectar con Jesús y con Dios, ¿no? Entonces, fue como la pieza que me faltaba a mí personalmente, porque yo venía de iglesias que no se veía eso. Lo que menos se veía era amor al prójimo, ni siquiera se querían entre ellos. Con eso digo todo. En las iglesias había mucha rivalidad, mucha envidia, mucho chismerío, eh, mucha falta de perdón, de amor, de todo. Entonces, al escuchar una persona que dijera que hacía todo eso por el prójimo y que era lo que la Biblia decía, y yo ya estaba tan apegada a todo ese mundo, para mí fue la gota que rebalsó el vaso en el buen sentido para mí. O sea, fue como encontrar el tesoro que yo tanto había anhelado. Bueno, entonces como les decía, lo que tanto había esperado en mi corazón, digamos, de encontrar en las iglesias, lo estaba encontrando en este grupo, ¿sí? Bueno, rápidamente empecé a ver estos videos en donde se explicaba una verdad encriptada en la Biblia que tenía que ver con la justicia, ¿no? Con el reino de justicia, el sacerdocio de justicia, que tenía que ver con esto, ¿no? Darle al prójimo lo que se merece, lo que nos gustaría que nos den a nosotros, nosotros deberíamos hacer lo mismo, el dejarlo todo también, el dejarlo todo porque tal vez de esa manera Dios nos devolvía todo lo que nosotros estábamos dando, nos iba a dar un reino de justicia si nosotros nos deshacíamos de cosas de la parte material. Entonces todos los textos que se iban usando era para apoyar esta idea, ¿no? Apoyar esta idea de el sacerdocio de justicia que venía saliendo de la creencia de Melquisedec, ¿sí? De este rey que se despojaba para darle a los demás. Bueno, en definitiva todo se basaba en eso y cada prédica que se daba se recalcaba esto mismo. Con el tiempo, estas personas yo empecé a ver más y más y más videos. Ellos tenían llenos de videos de prédicas, de videos especificando este tipo de creencias, de liberaciones, ¿sí? Esta persona liberaba demonios. Es como que todo su entorno de esta persona y de este grupo en particular daba a no dudar jamás. O sea, era como el grupo perfecto en la sociedad, pero que vivían apartados también, ¿sí? Ellos vivían todos en una casa, en la casa del líder, generalmente los que daban la prédica, y este líder tiene, porque no murió, tiene una esposa, tiene unos hijos, pero también tiene este tipo de, eh, vamos a decirlo así, como hermanitos a su cargo, em, que donde ellos hablan, obviamente hacen videos y hablan, defendiendo esta creencia, ¿no? Ahora, la creencia en sí no está mal. Voy a rectificar esta parte para que se entienda. Que alguien ame al prójimo, ayude al prójimo, y no solamente con dar de comer, sino con
no sé, una llamada por teléfono, si una persona se siente mal, el estar ahí para el que nos necesite. O sea, realmente esa creencia no está mal, porque en el fondo el ser humano siempre debería ser así, no debería cambiar porque alguien te lo dijera. Pero ¿qué pasa? A veces estamos tan pendientes de nuestra vida que no nos fijamos a nuestro alrededor. Entonces, la creencia era ver en el pobre o en ese que te está pidiendo ayuda, verlo a Jesús, ¿sí? Por textos en donde Jesús dice que es mejor como soltar las cosas de este mundo para tener esto de querer estar supuestamente con Dios en este reino de justicia. Entonces uno viene con una mentalidad totalmente enfrascada en la sociedad de hoy en día, egoísta, que nunca nos planteamos estos temas, pero en el fondo no son malos, pero claro, detrás de todo esto había un grupo operando desde otro costado, ¿sí? Em, con el pasar del tiempo, las prédicas apuntaban a eso, a ayudar a los huérfanos, a las viudas, a las ancianas, a lo que dice la Biblia, y empezar a llevar este mensaje, supuestamente, a la gente de la calle y si uno podía y tenía la posibilidad de transformarle la vida a alguien así y llevarlo para su casa, comprarle ropa, tenerlo con uno, que realmente ellos pudieran conocer parte de Jesús en nosotros. Entonces todo apuntaba para ese lado, ¿sí? Bueno, con mi familia empezamos a tomar este mensaje en serio. O sea, nosotros no jugamos en ningún momento con esta creencia. Bueno, lo primero que sucedió fue que al sentir que este era como un llamado, como lo principal que uno tenía que hacer, que era tan simple, tan, tan básico, tan común, tan simple, sencillo, empezamos a comentárselo a otras personas que tenían la misma fe que nosotros como familia, que iban a las iglesias también. Claro, al principio fue como raro, ellos no lo tenían como concientizado. Algunos decían que qué linda iniciativa, como que lo tomaban como que era algo de nosotros, ¿no? Como algo, ellos tienen buenas intenciones y nada más. Pero nosotros lo estábamos viendo en serio, o sea, realmente lo habíamos tomado como forma de vida. La primera cosa a la que nos tuvimos que enfrentar como familia fue al rechazo, sobre todo porque la gente de iglesia no está acostumbrada a hacer este tipo de actividades. De hecho, lo hacen, no sé, para Navidad o para ciertas fechas de salir a la calle, dar un poco de queque, de café, unos pedacitos de torta, qué sé yo. Pero esto de despojarse de todo y dárselo al más necesitado, el ir a hablar con ellos, pasar tiempo con ellos, con los de la calle, no. O sea, en las iglesias no se ve eso, no se hace. Y directamente dicen que eso no es para uno, eh, que no es tan así, que Jesús se refería a otra cosa y cosas así, ¿no? Y en la otra iglesia a la cual pertenecimos, directamente como familia fuimos vistos como las ovejas negras, ¿sí? Porque estos textos de la Biblia, aunque se referían a esto, obviamente el ego de un pastor es que tú le sirvas, le des el diezmo y que ni pienses ni te cuestiones nada. Y en este caso nosotros ya no habíamos cuestionado la fe, lo que decía la Biblia, lo que realmente era, y para ellos no les convino tampoco. Fue propuesto por nosotros que aunque sea una vez a la semana, que se saliera como grupo de iglesia, no sé, a hablar con los más necesitados, con los abuelitos, bueno, con gente que no tiene familia.
el ir a todos con este mensaje, ¿no? Este mensaje de amor al prójimo, ¿sí? Y de despojarse, de despojarse de uno mismo para darle al otro. Realmente fueron negativas por todos lados. En la iglesia a la cual pertenecíamos nos dijeron que parecíamos la iglesia católica, que andan haciendo caridades, pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Había una dicotomía total porque, bueno, como ustedes saben, las iglesias católicas sí lo hacen, es verdad, pero también las iglesias evangélicas como que le guardan cierto recelo a la iglesia católica diciendo que, no, pero ella es la iglesia católica y es la falsa, ¿no? Nosotros tenemos la verdad. Y en el fondo son la misma cara de la misma moneda, ¿sí? Nada más que disfrazada de distintas cosas, pero en definitiva son iguales. Es así. Así que a nosotros como familia no nos importó absolutamente nada. Corría el año 2019 y lo empezamos a hacer, a esto, muy seguido. El ir a hablar con la gente necesitada a la calle, el ir a orar por ellos, a, a que reciban del Espíritu Santo. También el tema de las liberaciones, porque a todo esto estas personas recibían supuestamente la comida que uno les llevaba, el mensaje, y algunos sí decían que querían recibir el Espíritu Santo y salían de ellos todo tipo de entidades, de ¿cómo se dice esto? De energías discordantes, porque obviamente son gente que está en la calle, ¿no? Que su mismo espíritu está tratando de sobrevivir constantemente y también a nivel áurico tenían el aura rota porque había mucha gente drogadicta, borracha, ahí en la calle. Entonces ellos recibían el mensaje, pero les costaba salir de ahí, ¿sí? Les costaba o sea, un mundo, les costaba un montón, porque obviamente se llega a tener un estilo de vida así. Eh, entonces nosotros lo empezamos a este tema constantemente. Fuimos a diversos lugares con esta creencia para hablar de este tema. Pero bueno, como es la gente, mucha de la gente era interesada, lo único que quería era la comida. Otros sí les gustaba escuchar, pero no estaban ni ahí con el mensaje. Era como te escucho de cariño porque me viniste y me trajiste un plato de comida. Y había otros que mostraban como un cierto interés, pero en el fondo era todo solapado en cuanto a la envidia. Así que nosotros en el 2019 lo hicimos regularmente. Llega el 2020 que viene el tema de la pandemia, del estar encerrado. Y ahora se empezó como a complicar un poco más, porque nosotros teníamos que sacar permisos para salir a la calle y empezamos a cambiar de rumbos. Antes lo hacíamos por la ciudad y cuando empieza la pandemia empezamos a ir a un lugar llamado, bueno, lo conté en uno de los últimos videos de experiencias paranormales, en un lugar que se llamaba Quebrada Encantada. Ahí dimos a mucha gente comida, a mucha gente, de verdad. Por fines de semana dábamos a mucha gente y lo hacíamos con todo el amor del mundo, con la fe ciega de decir que, bueno, estoy haciendo lo que Dios quiere de mí, ¿sí? Realmente esta es la verdad y voy con toda. Ahora, eso es lo que pasaba simultáneamente a la creencia de seguir mirando estos videos, de seguir escuchando este grupo. Y nos empezamos a encariñar con distintas personas que conocimos a través de este grupo, porque yo sinceramente era una mujer de mucha oración. Entonces oraba demasiado y me gustaba ayudar. Mi gran deseo siempre fue ayudar a la gente. Entonces empecé a tener contacto con distintas personas de este grupo, gente de todo el mundo, sí, gente de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de México, de todo el mundo. Em, Así que ellos, ¿cómo les puedo explicar?
eran personas igual que nosotros, común y corriente, que hacían esta obra en las calles y para mí era como una gran admiración que sentía por cada uno de ellos. Entonces empezamos a tener contacto por teléfono y a todo esto, esta gente siempre reclutaba gente de la calle, ¿sí? Siempre reclutaba a niños o niñas de la calle, sobre todo el líder. Reclutó a varias niñas de la calle, las llevó a su casa a vivir, a, a tener una familia a la cual ellas no pertenecían porque algunas niñas estaban en la calle, otras eran abandonadas por sus padres, otras por su madre, vendidas. Em, entonces este hombre junto a su familia sí, se hizo cargo, ¿sí? De varias niñas. A todo esto uno lo veía como algo súper normal bajo el contexto de ayudar y de esto que pasaba, ¿no? De agarrarse de estos textos de la Biblia para decir, bueno, es lo que correcto que estoy haciendo. Este hombre reclutaba personas en su casa y, como les decía, tenía 4 o 5 que estaban ahí constantemente haciendo videos de YouTube, ¿sí? ¿Por qué pasaba esto también? Entre paréntesis, en la época de la pandemia hubo como un despertar espiritual en mucha gente, ¿no? Pero también eh, es como que estas personas hacían esto y no se daban cuenta en el rollo en el que estaban, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, me fui metiendo más y más y más, hablaba con cada uno de ellos, teníamos grupos no de WhatsApp, pero sí de Messenger, de Telegram, cadenas de oración, constantemente estar queriendo ayudar a los demás, ayudar a los demás. Yo siempre tuve una vida como súper simple, de media para abajo, o sea, no soy una mujer rica, no tengo acceso a muchísimo dinero, pero bueno, lo que yo comía, lo poco que comía, en el fondo todo lo otro lo destinaba también a esta obra, ¿no? De ayudar a los demás. Entonces empecé a darle a través de este tiempo comida a gente súper drogadicta, súper borracha. Los abrazaba, los besaba, les daba el mensaje. Yo me sentía muy bien cuando lo hacía, ¿sí? Esto entre paréntesis quiero decirlo. A mí nadie me obligó a hacer eso, pero sí no sabían el rollo que estaba metida, ¿sí? Detrás de todo esto había un grupo que operaba sin decirnos a nosotros en la ilegalidad. Vamos a hablarlo de ese punto de vista. Eh, a ver, no estoy diciendo que esta gente haya sido ladrona, o sea, que tengan un negocio turbio, pero que algo hay, ¿sí? ¿Qué pasó? Que esta gente, a medida que pasó el tiempo, hubo mucha gente que adosó a este grupo porque se sentía identificada con este líder que decía que no había que congregarse, ¿sí? Cuando supuestamente la Biblia dice que hay que juntarse e ir a la iglesia, o sea, estar pendiente de eso. Pero este líder nos decía que no había que congregarse, ¿sí? Que había que quedarse en su casa y que lo único que importaba era la justicia y el dar y el dar y el dar y el dar. Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo, yo empecé a notar que en sus videos en vivo empezó a decir que si tú no le das a la gente que da este mensaje, como lo era él, no estabas haciendo justicia, tú no estabas cumpliendo con lo que realmente Dios quería. Entonces ahí la mente obviamente hace como una dicotomía, como decir, uy, ¿a quién le creo? ¿A la versión que esta persona nos pintó, que nos habló con la Biblia, que nos dijo que por ahí era? ¿O simplemente tengo que darle ofrendas a esta persona? Esta persona quería en el fondo ofrendas para él, ¿sí? Vamos a hablar así. ¿Y por qué lo digo que era para él y no era para ayudar a otros? Porque de hecho yo creo que sí la habrá hecho, sí habrá ayudado, pero
esta persona agarraba dinero aparte porque en el fondo tenía una misión que con los años se cumplió y con los años yo me vengo a enterar, después de mucho tiempo, que se termina de cumplir, ¿sí? Eh, entonces, a través de sus videos manipula para que la gente le haga llegar dinero, le haga llegar ofrendas, porque con esa plata él supuestamente le da a los pobres, ¿sí? Que eso no lo podemos tener cerciorado ni, ¿cómo se dice esto? ¿Qué palabra se usa? No se sabe a cabalidad, ¿sí? Si lo hace o no con el dinero de la gente que le deposita. Pero que recibía mucho dinero, sí. Bueno, esto produjo en mí como, a ver, yo tengo poco dinero, no puedo mandarle a esta persona y hacer lo que tengo que hacer. Entonces, prefiero dedicarme a la gente de la calle, de salir los fines de semana o ciertos días de la semana que sí podía salir a las calles y hacerlo, que el darle ofrenda a esta persona. Entonces yo empecé a notar que había favoritismo con cierta gente que tenía un poco más de acceso a nivel económico. Entonces empecé a ver como esa diferencia. Eso fue lo primero que empecé a ver, diferencias de aquí y de allá. Luego, como a mí me gustaba orar mucho, a mí me habían puesto en un grupo de oración donde tenía que interceder y pelear en el espíritu, para que ustedes entiendan. Tenía una guerra espiritual con entidades, con gusanos, con cosas que habitan dentro del ser humano y que de repente la sombra se activa y dispara todas estas situaciones, ¿no? Entonces, em, fue como, ¿qué hago ahora? Así que me replanteé de nuevo qué estoy haciendo en este grupo, cómo será más adelante, qué tengo que hacer. Entonces, bueno, empezó a pasar los días y me di cuenta que tenía que empezar a tomar decisiones, ¿no? ¿Sigo en este grupo escuchando a esta persona o me alejo y empiezo a hacerlo por mi cuenta y nada más? Pero resulta que empecé a descubrir que podía hacer liberaciones a ciertas personas con este tipo de seres anclados en su aura, ¿sí? Y ayudé a un montón de gente y de eso no me arrepiento, ¿sí? De hecho, me enfrenté con seres sumamente fuertes en el espíritu que estas personas tenían, que estaban muy atadas, y no me arrepiento nunca de haber ayudado a gente que se liberó, ¿no? De este tipo de parásitos, de larvas astrales. Lo hice con mucho amor. Pero empecé a ver que, obviamente, esto es un desgaste energético. Entonces uno no puede estar liberando a otros y nunca uno cargarse, hacerse una limpieza. Entonces, como en esa época yo no sabía de todos estos temas, terminé muy mal a nivel energético por hacer liberaciones, ¿sí? Por el simple hecho de hacer liberaciones. Así que yo de a poco me empecé como a alejar, porque recuerdo que cuando yo empecé con esto de las liberaciones, a mí nunca se me dio ninguna instrucción. Jamás se me dijo, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro para estar sano espiritualmente. No, literalmente me tiraban a los leones, vamos a decir así. Era un chat donde la gente nos podía buscar para ayudar a liberarlos, pero jamás me dijeron cómo yo limpiarme y yo tampoco pensaba en eso. O sea, era como que yo lo daba por sentado de que la oración ya me estaba cubriendo, pero en el fondo no. Eran tantas las energías negativas que tenían ciertos seres humanos que era medio difícil, ¿sí? Bueno, entonces yo empecé ahí a notar pequeños detalles, ¿sí? A la única que se la llamaba por teléfono para hacer liberaciones era a mí. Y era un grupo súper gigante en donde había un montón de gente para orar. No, pero siempre ella tiene que estar disponible, los demás no.
O sea que ahí fue un detalle medio extraño que empecé a notar y de cero respeto y de cero amor también hacia mi persona, que yo venía haciendo estas liberaciones y no, a mí nunca me dijeron nada y yo lo hacía a ciegas, ¿sí? Esa fue la segunda señal. La primera fue la ofrenda, luego fue esta la de las liberaciones que me mandaban siempre a mí. No habían otras personas directamente no lo querían hacer. Y bueno, la tercera fue el gran red flag, digamos. Fue cuando esta persona nos empezó a mostrar videos de un sector de la ciudad donde vive este ser. Como les comentaba, nos empezó a mostrar videos a través de, obviamente, de YouTube, de cómo sería vivir en las montañas, ¿sí? Esta persona vive en América Central, ¿sí? No voy a decir ciudad en específico, pero voy a decir en América Central. Entonces eran lugares maravillosos, o sea, lugares paradisíacos. Así que eran lugares hermosos porque eran llenos de verde, como unos cerros, unas montañas llenos de verde, donde se nos decía en ese video que nosotros o cualquiera que quería dejarlo todo cumpliendo el mandato, si mal no recuerdo, creo que está en Lucas 14:33, de dejarlo todo, ¿no? Dejarlo todo por el reino. Eh, de que si realmente sentías ese llamado en el corazón, de que nos pudiéramos contactar y empezar esta travesía, ¿no? De dejarlo todo para ir a ese lugar y que se necesitaban muchas manos para crearlo, porque realmente era un lugar que se iba a crear todo, ¿sí? Se iba a crear todo, iba a haber una escuela para niños, iba a haber hospitales, casas gratis, porque era un territorio que esta persona había conseguido, ¿sí? Y era un territorio gigante y el video era tomado desde arriba de un helicóptero, o sea, era un video a todo traste, para hablar mal y pronto, a todo da, en donde te convencía esta persona de que si tú sentías este llamado, podías dejarlo todo, ¿sí? Y te podías ir a vivir a este país y ahí ibas a poder hacer la obra de hablarle a los pobres, de ayudarlos, de liberarlos de demonios y todo el tema. Entonces nosotros como familia lo tomamos en serio porque lo veníamos haciendo en serio. O sea, todo lo que hicimos lo hicimos por amor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tuvimos toda esta experiencia con un caso que yo lo conté acá en este canal, un caso paranormal que conté de Guillermo, que era un hombre que lo habíamos rescatado de la calle, nosotros realmente experimentamos eso de sentir amor por alguien extraño que nunca viste en tu vida, pero te lo llevas a tu casa, lo cuidás, lo acicalás, le das todo lo que ese ser humano necesita. Y realmente era una demostración muy abnegada del amor, ¿no? Algo que están primero los demás antes que uno mismo. Entonces nosotros nos sentíamos parte de ese grupo, ¿sí? Nos sentíamos totalmente de ahí, porque yo oraba muchas horas con muchas hermanitas, hacía muchas liberaciones por día, a los fines de semana hacíamos esto de darle de comer a los pobres, realmente sentíamos mucho amor por esto y dijimos, vamos a dejarlo todo. Vamos a dejar nuestras familias, nuestros lugares, nuestras costumbres, por irnos a vivir a otro lado, pero no importa, estamos cumpliendo lo que Dios dice, ¿sí? Esa era la mentalidad más o menos. Y resulta que nos ponemos en campaña, vamos a decirlo así, para obtener el viaje. El viaje nos salía muy caro, ¿sí? Demasiado caro. Y había una parte de nosotros que igual no nos dejaban en claro, era como que había cosas que no quedaban claras. Entonces es como que decíamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacemos o no hacemos este salto de fe? Vamos a decirlo así.
Y resulta que a nivel monetario no llegábamos porque los pasajes eran muy caros, entonces nos comunicamos con este grupo que ya teníamos obviamente una cercanía y le comentamos nuestra idea de irnos para allá y que queremos ir que queremos dejarlo todo porque en realidad sí lo sentíamos y nos encontramos con una tapia, ¿sí? Nos encontramos con un muro. Primero y principal, el líder no quería hablar con nadie, ¿sí? Él estaba como en otro peldaño, en un estrellato, no sé en dónde. Y los que se comunicaban más conmigo, que era por el tema de la oración, me dijeron que sí, que podíamos hacer una videollamada para hablar de este tema, porque en realidad yo iba a cambiar de país, de vida, iba a dejarlo todo por ir a ese lugar. Y cuando le comento esto que queríamos hacer como familia a este miembro de este grupo, nos dice todo que sí, que está perfecto, que bueno, que están decididos y todo. Pero qué bueno, por ejemplo, nosotros le decíamos, pero ¿a dónde nos van a esperar? Nosotros vamos a ir a otro país, ustedes nos tienen que recibir. Ah, no, ustedes se vienen para acá y no pasa nada. Y uno se quedaba pensando igual, porque es ir a otra sociedad, a otra cultura, no sabemos cómo se maneja la policía o cómo se maneja migraciones, nada, o sea, absolutamente nada. Y ellos nos dijeron, no importa, ustedes se vienen para acá y listo. Y uno se quedaba pensando. Luego de eso, que estas personas como que nos evitaban, y de hecho hablamos francamente que como este líder pedía gente responsable y gente que realmente estuviera comprometida con esta obra, nosotros le planteamos todo, ¿sí? Desde el primer momento de que realmente queríamos hacer esto. Y ellos tenían pruebas porque nosotros teníamos un Facebook para publicar fotos. Ellos sabían cuándo nosotros salíamos a darle de comer a la gente pobre, que le dábamos el mensaje, nos filmábamos, nos grabábamos para que nos quedara de recuerdo y también para incentivar a otros. Así que no era mentira lo que estábamos diciendo y ellos ni siquiera nos creyeron, ¿sí? Fue como, no, nosotros a ustedes no lo vamos a ayudar con los pasajes ni con nada, porque no nos interesa, porque en el fondo es como que no me interesa lo que me estás diciendo. Y era una dicotomía total, porque supuestamente ellos ayudaban a los pobres de la calle, pero a los pobres que tenían ahí cerca de ellos, que eran sus propios hermanos, vamos a decirlo así, no ayudaban. O sea, la diferencia entre la iglesia y este grupo no era mucha, sino la de no congregarse, nada más. Pero después actitudes eran igual de truncas, ¿no? Nosotros nos quedamos con un mal sabor en el estómago porque aledaño a esto yo tenía sueños, ¿sí? Que se me revelaban. Recuerdo muy bien un sueño que tuve con el líder de esta secta o de este grupo, en donde lo sueño a esta persona en cuestión dentro de su casa, porque yo la casa la conocía a través de videos, porque ellos hacen las prédicas con el video, ¿no? Con los videos en su casa. Entonces yo soñé con su casa, que entraba, y que él como líder estaba parado y literalmente teniendo relaciones con una mujer. Y yo en el sueño quedaba petrificada, diciendo, pero ¿cómo este ser va a estar haciendo esto si es un hombre de Dios? No creo que engañe a su esposa, no. Y el sueño, el detallazo era que en el aire flotaba humo de marihuana, o sea, un humo súper espeso y con olor a marihuana. Entonces, en ese mismo sueño se me aparece una mujer que era una hermanita de esa época y me dice, a mí me dice particularmente que tuviera cuidado, que evaluara bien las situaciones y que mirara para la ventana que venía el avión, ¿sí? Fue un sueño muy loco que cuando termina todo de pasar la gran tormenta y a través del tiempo, recién ahora le puede dar sentido a ese sueño que después lo voy a contar. Entonces, claro, entre que no nos podíamos ir para allá, que esta gente nos hace a un lado,
como que no queremos cargar con ustedes, no nos interesan. En el fondo ellos estaban buscando grupos de personas con dinero, ¿sí? Para chuparles la sangre y después que se la arreglen, porque eso sí sucedió, ¿sí? Y a eso voy a apuntar. Apunto a que estos grupos de personas agarran a personas débiles en algún punto, porque también me consideraba débil en esa época, y también gente manipulable, cosa que en ese sentido a mí no me iban a poder manipular, pero bueno, ellos intentaban por distintos medios manipular a través de los videos, de cómo él se expresaba y todo eso. Entonces, tengo este sueño y a la par también tengo un sueño con un perro, ¿sí? Que este perro hablaba en el sueño y me insultaba, ¿sí? Y da la casualidad que a la par tiene un sueño con un perro, ¿sí? También medio extraña y medio confusa, una mujer que no tenía nada que ver con este grupo, pero que sí había tenido que ver en incidencias como, ay, no sé cómo explicarlo, pero como muy indirectamente tenía que ver, pero ella se alejó. Había tenido un problema con esta gente y se alejó completamente y hacía sus videos aparte y todo. Entonces dije, wow, o sea, no soy yo sola la que está soñando lo mismo. Entonces ahí, clic, dije, no, estas actitudes que estoy viendo de esta gente son reales, o sea, no es algo que yo me alucino. Entonces, por ese lado me quedé contenta. Por el otro, me empieza a llegar información de distintos seres o hermanitos que estaban cerca de esta gente. Me empieza a contar que era todo mentira, que las montañas nunca fueron de esta persona, que no van a hacer un proyecto porque no hay nada preparado y que si me iba de nuevo o sea, no si me iba de nuevo, si me iba, que bueno, que me abstuviera cualquier cosa porque en realidad ya no me iba a recibir nadie. Y en definitiva fue así. Nadie me quiso recibir directamente con mi familia. Con el correr del tiempo me entero que esta persona le sacaba plata a mucha gente, ¿sí? Y de hecho tenía bloqueadas las cuentas de Western Union, por ejemplo, por la gran suma de dinero que recibía siempre, ¿sí? Y ya no podía ni retirar el dinero. Por lo tanto, cuando me entero de esto, realmente cuando empiezo a caer de la palmera en lo que estaba metida, me da mucha pena, pero también me da mucha satisfacción el poder haber salido ilesa de todo eso, ¿sí? Porque pasó el tiempo. Y yo siempre digo que el tiempo, muchos dicen, es el que te da la razón y todo el tema. Pero en realidad yo no lo veo tan así. Lo veo como una confirmación, ¿sí? Como que el tiempo confirmó lo que yo una vez sospeché y pensé. Antes de seguir, recordé que en esa misma época yo oraba con otras personas, ¿sí? Y hubo una de ellas que en una ocasión, en casi en el mismo lapso de tiempo que yo tengo este sueño, me cuenta un sueño, esta persona parecido, pero que yo confirmé a través de los años que era real. Esta persona soñó con que iba a este lugar, a estas montañas, y que en ese lugar este líder la recibía y que em, la hija, ¿no? Que era adolescente, ella se la entregaba a esta persona y esta persona como que bailaba un vals y que ella se sentía como incómoda. Y lo que acabo de confirmar es esto, ¿sí? Confirmé a través del tiempo que este ser no solamente agarraba dinero y ofrendas para hacer esta obra, supuestamente, sino también para crear como su propio imperio, ¿sí?
de ya no darle tanto a los pobres, sino ahora ir por todo el mundo, supuestamente predicando, pero viviendo de las ofrendas, ¿sí? Viviendo de lo que la gente le da. Y me entero después de mucho tiempo, y por eso estoy haciendo este video, de que esta persona, a través de la fe, se relaciona con mujeres menores de edad. Es una acusación muy grave. Yo sé que estoy diciendo algo muy fuerte, pero aunque yo no tengo las pruebas porque no me las dieron, o sea, no las tengo en la mano, puedo decir que a nivel espiritual sí las tengo, ¿sí? Y esta persona hace esto porque en el fondo es como para llenar su ego o porque tiene una enfermedad, ¿no? Tiene algo que le gustan este tipo de mujeres y las coacciona a través de la fe, ¿sí? Cuando yo me iba a ir a vivir a este lugar, yo me iba a ir con una fe ciega, teniendo hijos, ¿sí? Entonces yo, o sea, reflexionando en que uno tiene familia, hijos, y ir a meterse a un lugar así, reflexionando en eso, dije, sé que este video está diciendo algo muy fuerte, que aunque no tengo las pruebas en la mano, sé que mucha gente que estuvo en ese grupo, igual que yo, dieron testimonio de que esto sí pasaba, ¿sí? Que no era una locura mía y de otra gente, pero que claro, obviamente los demás habrán tenido sus pruebas para llevarlo a juicio, pero en mi caso personal no, porque obviamente a mí no me pasó, pero sí yo vivencié eso. O sea, lo vivencié en el astral, digamos, soñándolo, y lo vivencio desde el costado de que por qué se me cerraron todas las puertas, ¿sí? Para ir hasta ese lugar. Y reflexionando de que tuve como alguien que me cuidó para que no le pasara nada a mis hijos, ¿sí? Pero bueno, esta persona opera desde ese costado, vive de la fe de los demás y encima hay una corrupción ahí atrás, ¿sí? Hay menores incluidos, hay explotación y otras cosas que no voy a decir porque realmente sí, no tengo pruebas, pero estas sí las puedo decir, ¿sí? Em, para mí es una experiencia súper fuerte porque este grupo sigue operando, ¿sí? Pero de distinta manera, ¿sí? O sea, antes era desde un costado eh, mucho más abierto. Ahora el líder ya no está más en la ciudad a la cual pertenecía de origen, está en otra ciudad, pero tiene sus súbditos ahí que siguen trabajando, ¿no? Mucha gente que estuvo en ese mismo periodo que yo, en ese mismo lapso, despertó y se fue, ¿sí? No sé si seguirán con su camino espiritual desde otro costado o no sé, pero se salió de ahí, ¿sí? Realmente se fue. Muy pocos hablan de este tema, ¿sí? Y sobre todo de este grupo. Sí hay canales de YouTube que los he visto que lo han dicho con nombre y apellido, que esta persona es esta y esta, pero yo en mi canal tengo mi propia política y no voy a dar nombres, ¿sí? Pero estoy dando las características máximas, ¿sí? Que si ustedes lo buscan, lo van a encontrar y van a dar con la persona en cuestión. Particularmente este video lo estoy haciendo para que más personas abran los ojos. Que no todo lo que le dicen de Dios, de Jesús y de que este es el camino verdadero, no es así, ¿sí? Que abran los ojos, que tengan cuidado por sus hijos, que tengan cuidado por sus seres queridos. Este tipo de gente realmente es muy manipuladora, realmente daña muchísimo la parte psicológica porque uno empieza a creer en una realidad que crea a la vez y que cuando menos te diste cuenta estás metida en un brete que no tiene nada que ver con la realidad en la cual estamos viviendo, ¿sí? Se usan textos de la Biblia para manipular
a diestra y siniestra con el simple hecho de sacarte dinero y de abusar si pueden también. Esto es atroz. Yo cuando me enteré hace muy poco de esto, lo confirmé, realmente para mí fue muy fuerte. De hecho, hace bastante que no subo videos a mi canal porque estuve procesando esta información de decir en la que estuve metida, o sea, de la que me salvé en cuanto a este grupo, ¿sí? Em, y la de que salvé a mis hijos también, ¿no? Entonces, hay algo muy fuerte en la vida que uno a veces tiene que tomar decisiones que hay un minuto de locura y lógica en la vida de los seres humanos, ¿no? Que cuando nos encontramos en encrucijadas, en o salto al vacío y no sé qué hay, o me quedo acá porque algo me dice que me frene. Entonces, es importante tomar en cuenta los recaudos, ¿sí? De cuando uno se mete en un grupo, cómo opera, cómo hablan, qué tipo de situaciones se generan alrededor de este grupo. Yo lo único que veía muy extraño es que este grupo supuestamente estaba haciendo lo que Dios quería, ¿no? O lo que Jesús quería. Y todo alrededor de este grupo era todo raro. No te querían atender el teléfono, si tú querías hablar con el líder te decían que para qué lo necesitan, no, dígamelo a mí. Em, Traten de mandar ofrendas todo el rato. Cuando iba a depositar me decían que estas cuentas estaban como colisionadas, que no se podía. Em, bueno, a la par había grupos que hablaban mal de ellos y ellos también se peleaban en vivo. Entonces había cosas como muy de disonancia cognitiva que a uno le hacía, ¿no? Pero como uno estaba perdido en la fe de decir, no, esto es lo que yo creo y uno se pone ciego, se olvidaba de esto que pasaba. Pero hay datos bastante fuertes en cuanto a niños que viven en ese lugar, de situaciones a nivel carnal que no tienen nada que ver con el grupo en sí, a lo que apunta el grupo en sí, y todo esto que tiene que ver con una movida bastante corrupta, ¿sí? Y eso es lo que a mí me pone mal. Y que lo que estoy diciendo es para abrir un par de ojos, ¿sí? De que ojo con lo que ven, ojo con lo que escuchan, que realmente yo no soy mamá de nadie acá en YouTube, o sea, no estoy advirtiendo a mis hijos, pero sí hay algo en mí que me está diciendo que lo tengo que decir para que abran los ojos, ¿sí? Los grupos cristianos generalmente y casi todos tienen distintas problemáticas, pero en esta en particular es terrible. Hay un control mental atroz. Yo lo viví el control mental bajo este grupo, que recuerdo muy bien que cuando me salgo de este grupo y hablo con otra persona que también se estaba saliendo al mismo momento, porque también empezó a ver cosas raras, porque también se quiso ir hasta América Central y le metieron una patada en donde ustedes ya saben, porque esta persona no tenía dinero para aportar. Hablábamos del control mental que teníamos las dos, ¿sí? Era un dolor terrible en la nuca y teníamos situaciones físicas también. Terrible en la nuca y era como una ceguera en la frente, ¿sí? Como que teníamos un velo en la frente, que no podíamos sacarnos eso a nivel físico. Por varios días nos sentíamos muy, pero muy mal a nivel físico y energético. Realmente ellos manipulan las mentes y las voluntades. Es muy grave lo que están haciendo. Yo lo único que espero es que más gente se salga de ese grupo, que abra los ojos, que si les gusta leer la Biblia, léanla ustedes solo en su casa, ¿sí? Ni siquiera tienen que ir a un grupo, ni siquiera tienen que ir a la Biblia. Yo caí porque también venía de las iglesias y pensaba que no me podía quedar sin un grupo, ¿sí? Que no podía estar en ningún lado sola porque Dios así no me iba a querer, ¿sí? O sea, fíjense al nivel de control mental y de manipulación que hacen
las iglesias para que caigamos, ¿no? Caigamos en otras manos. Este grupo a mí me arruinó en ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, me arruinó mi fe en el sentido de tener inocencia en cuanto a la gente. Me sacó eso, ¿no? Pero por el otro lado me ayudó a entender que como pasan estas cosas, también nos deja un aprendizaje a ser mucho más precavidos y mucho más astutos, ¿sí? Pero más que nada este video lo estoy haciendo para eso. Si les hablan de una justicia, de dar amor al prójimo, de despojarte, de dejarlo todo, si te tenés que separar de tu familia, de tu esposo, de quien sea, lo tenés que hacer por fidelidad, tenés que darme ofrendas, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Por favor, abran los ojos, ¿sí? No todo lo que brilla es oro, no todo es así, por favor. Realmente pongan la atención, ¿sí? Investiguen si se meten en un grupo a qué pertenece, quiénes son los que están ahí, realmente busquen referencias, pero no se metan de lleno y tengan más precaución. Tal vez más precaución de la que tuve yo o de la que no tuvieron otros, ¿sí? Pero abran los ojos, ¿sí? Eh, Díganle no a las sectas no llevan a nada. No hay un Dios allá afuera que te va a salvar a través de un grupo. La relación que vos quieras tener con el Dios que vos quieras o con vos mismo, la tenés que tener con vos mismo. Dejemos de pensar que alguien nos va a salvar. Nadie nos va a salvar. Nosotros mismos somos nuestra propia luz. Nosotros mismos podemos salir adelante. Nosotros mismos, ¿sí? Em, no quiero imponer ninguna doctrina de ningún tipo. Solamente decirles que tengan ojo y cuidado. Porque hay mucha gente allá afuera operando desde el egoísmo, desde el obtener a través de otros, y si pueden manipularte y destruirte, lo van a hacer. Así que eso, espero que les sirva este video, que lo atesoren como un gran consejo de alguien que lo vivió. Y nada, solamente era para eso, ¿sí? Este video apunta a ese mensaje. Espero que les haya gustado.